Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Matrau. Hoy con un tema que nos han pedido mucho, que es el tema de la pérdida perinatal. Y para ello tenemos a una experta que de verdad te agradecemos mucho, Carmen, que te hayas dado el espacio de compartirnos todo lo que sabe. Pero bueno, para que vean lo picuda que tenemos, vamos a leerles un poquito de su trayectoria. Y bueno, pues ahorita ella ya nos va a sacar todas esas dudas, que aquí ya anotamos las preguntas que nos hicieron llegar, mamás que nos siguen. Es Carmen Andrea Juárez, es psicóloga, maestra en psicoterapia familiar sistémica y especialista en salud mental perinatal y salud mental materna. Ella es mamá de 3, autora de un libro que se llama Aunque no te pueda ver, mi vida después de la muerte perinatal. Fundó Siembra, que es un espacio de atención psicoterapéutica enfocado a un proceso de vida fundamental por medio de acompañamiento emocional de mujeres y hombres en búsqueda de lograr un embarazo, mamás y papás en espera de sus bebés durante el nacimiento y el posparto. Y bueno, pues acompaña con mucho cariño a aquellos que sus hijos de alguna manera pues se fueron demasiado pronto. Carmen, bienvenida a este espacio. Y bueno, para arrancar, nada más la primera pregunta, y bueno, ya vamos ahí bombardeándote con más preguntas, pero bueno, ¿qué es la pérdida perinatal? Hablamos de la muerte perinatal ahora, y digo ahora porque antes, y si nosotros nos vamos a estas definiciones mucho más médicas y de la OMS, hablan de muerte gestacional, ¿no? De muerte perinatal, o incluso usamos la palabra de aborto, dependiendo del número de semanas. Cuando nosotros nos centramos en el duelo y vemos que no importa la semana en la que se haya suscitado la muerte de este bebito, o sea, me refiero a la semana de gestación, vemos que el proceso de duelo es similar. Y así es como nace este término de duelo perinatal, englobando todas estas muertes sin importar la semana o el peso incluso que tenía el bebé pues en el momento que termina el embarazo. Entonces, hoy hablamos de muerte perinatal a toda aquella que se da durante el embarazo, sin importar la semana de gestación, o hasta después del primer año de vida. Esto quiere decir los primeros 12 meses después del nacimiento, que hoy sabemos que ese es el periodo que dura el posparto. Y además hay esta pérdida que muchas veces como mamás no la visibilizamos, que es también pues la muerte de la madre durante el embarazo o durante el parto. Claro, sí, esa parte como que no la tenemos como muy, ¿no? Es como más enfocado al tema del bebé. Ahora, Así es. cuando ocurre esta situación de una pérdida de un bebé, ya sea en el proceso de gestación o ya una vez que el bebé nació, ahí, ¿cuáles serían las recomendaciones a partir de la experiencia que tú tienes para una mamá que está viviendo eso, pero también para el papá o para los abuelos o para los tíos, ¿no? Como familiares que de pronto ya anuncian, ¿no? Estoy embarazada y de pronto, tristemente, el bebé no llega y digo, lo hemos visto, ¿no? O sea, que el abuelo, los tíos están muy mal y no saben cómo manejar esta situación. Yo estoy convencida que la vida de nuestros hijos no es más valiosa por el tiempo que viven aquí. Y lo primero que tendríamos que hacer como sociedad es normalizar esto. Si tú perdiste este embarazo, si terminó este embarazo, creo que, a ver, quisiera hablar de esto, se pierden estas ilusiones, se pierden estos proyectos, estas metas. Para mí hablar de perder a mi bebé, ¿no? Tomando esta narrativa, ¿no? Esta lingüística que de repente nos decimos, culpabiliza muchísimo a la mamá. Cuando mi hija murió, yo sabía que no la había perdido, yo sabía perfectamente dónde estaba, ¿no? Que ella murió dentro de mi vientre y la pude ver, pude cargarla y eso también me permitió hacer este proceso de posicionarla en este recuerdo que es importante para mí. Eh, por ello, a mí no me gusta decir que perdí a mi bebé, ¿no? Cuando hablo del término del embarazo, o sí, pues de perder el embarazo como tal. Entonces, tendríamos que empezar como sociedad, te decía, a entender que no duele más o menos. De repente he escuchado, bueno, pero es que pues tu bebé murió a los poquitos días antes de nacer, ¿no? Yo perdí a mi bebé a las 8 semanas, entonces, pues no sé, a lo mejor y no sé si me debería doler igual o no sé si estoy mal, y así me lo dicen, ¿no? Porque lo esté sufriendo.
creo que el dolor es directamente proporcional al amor que sentimos por nuestros hijos y así es, cuando uno tiene esta ilusión, cuando uno comienza a hacer este vínculo que hoy sabemos que es intrauterino, ¿no? Desde la gestación, por supuesto que va a haber un dolor. Como sociedad tenemos este trabajo de poder abrir no solo espacios, sino abrir esta posibilidad nuestra a escuchar, acompañar a la mamá y decías un pilar importantísimo también, que es el padre. Y no pilar necesariamente de la madre, porque también hablando de la pareja se piensa que el hombre tiene que sostener a la mamá, porque la mamá era la que estaba embarazada. No, me refiero a un pilar importante en el proceso de duelo, entender que los dos tienen que vivir este proceso adaptativo, ¿no? Necesario. Me encantaría poderte dar una receta y decir, si sigues estos 10 pasos, entonces ya, el duelo se resuelve. Pero creo que hay puntos importantes que desde mi experiencia personal y profesional he ido observando. El primero es no encriptar el dolor, no tenerle miedo a entrar a esto que nos duele, a esto que estamos viviendo. Y eso también como sociedad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, y ahí me lo dijeron, como en estas voces bajitas, ¿no? Ya no le digas más, ya no le toques el tema, que se distraiga. Claro, todos queremos y pensamos, a veces dudamos si vamos a salir un poco de estas emociones, ¿no? De estas sensaciones tan displacenteras. No encriptar el dolor y con todo la conciencia, utilizo esta palabra de encriptar, porque de repente lo cerramos y lo sellamos y queremos que pensamos que si no tocamos esto, se va a ir más rápido. El, el proceso de duelo, yo siempre digo que es paradójico, no se va y te espera, ¿no? O sea, te espera hasta que estés dispuesta o dispuesto a vivirlo. Y ahí está, ¿no? Esperando que podamos reconocer esto y adentrarnos también a estas emociones. Esto me lleva a otro punto que es escucharnos, escuchar qué necesitamos. Necesitamos hablar de nuestro bebé, vamos a hacerlo. Necesitamos hablar con nuestro doctor, hablar con nuestra pareja, queremos permanecer en silencio en este momento, a veces estamos enojadas, a veces tenemos muchas dudas, hablaba hace un momento de la culpa, también sería importante como otro punto a mencionar y resaltar, de dónde viene esta culpa que al final es enteramente aprendida, ¿no? Porque siento que yo como mamá tengo absoluta responsabilidad de la vida de mi hijo o de mi hija y, y también poder abordar desde esta idea, ¿no? De omnipotencia y de control que muchas veces también vemos en este momento. También sería importante entender el duelo de la pareja, que no se vive de la misma manera, entender, vamos en la misma dirección. Tú puedes ir a una velocidad distinta a la mía, tú puedes ir a un ritmo distinto al mío, pero sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Y cuál es un poco como este camino del duelo. Importantísimo, reconocer nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad después de este embarazo. De un embarazo absolutamente nadie regresa igual. Y creo que también para muchas es una posibilidad reconocernos como mamás y como papás, y para otros no, para otros es mucho más complejo hacer, como asimilar esta identidad materno-paterna sin su bebé físicamente, pero también sería importante entonces reconocer el embarazo, por supuesto desde una parte médica y ginecológica, pero además reconocer que nuestro cuerpo definitivamente ha tenido, ¿no? Esta transformación tras el embarazo. Y por cuerpo también me refiero a estas emociones que siempre tenemos. Y este reconocimiento nos va a permitir reconocer la vida de nuestro bebé. Y esa sería como la resolución del duelo. De repente me dicen, es que lo quiero superar y he escuchado muchísimo esta palabra y les digo, ¿qué es superar? ¿No? Quizá en esta idea de superación queremos olvidarnos de este dolor, ¿no? Olvidarnos de esta parte triste, ¿no? Muchas veces trágica y, y creo que más allá de olvidarnos, es integrarlo como parte de la vida, pero te hablaba de un poco la resolución del duelo como lograr centrarnos en eso, en la vida, porque muchas veces nos quedamos pensando en esta muerte y duele por eso, al final duele porque, por supuesto, por lo que pasó, pero también por todo lo que no tendremos, ¿no? Todo lo que se va con este bebé que hoy no está, pero creo que es mucho más importante empezarnos a centrar en esta vida, como les comentaba hace un momento, más allá
del tiempo que haya durado, porque pues es igual de valiosa que otra. Carmen, y aquí, bueno, hay algo que me llamó la atención, ¿no? Cuando hablas de centrarse en la vida, porque sí, por lo general cuando hablamos de pérdidas y de hacer un duelo, a veces se piensa, y más con un bebé, ¿no? O con un hijo, se piensa que es superarlo, olvidarlo, ya no estar triste, ya decir, bueno, ya pasó, ya, ya está superado. Pero ¿cómo, qué nos puedes decir tú como experta de ese centrarse en la vida, de ese bebé que ya no nació o que sí nació y murió, ¿no? ¿Qué hacer para centrarse en la vida? Digo, sé que no hay recetas, pero ¿cómo lo diriges tú? Creo que hay que empezar por narrar la historia. Y cuando llega una pareja, ¿no? Por ejemplo, al consultorio, o conozco a alguien que ha vivido algo similar a lo que yo he vivido, y digo similar porque absolutamente ninguna historia, por más que sea en la misma semana, en el mismo estado, con el mismo doctor, ¿no? Ninguna historia va a ser igual por algo tan maravilloso que es este vínculo. Nadie más va a tener este vínculo que yo tuve con mi bebé, porque nadie más va a ser su mamá, porque nadie más va a ser su papá. Por eso es importante empezando haciendo como este reconocimiento, ¿no? Como les decía hace un momento. Y cuando narramos la historia, me doy cuenta que siempre empezamos con la muerte, siempre empezamos por cómo fue ese desenlace, ¿no? Por llamarle de una manera, y cómo estoy ahora. Y se nos olvida cómo nos enteramos que estábamos embarazadas, ¿no? Cómo llegó este bebito, todas estas ilusiones, todas estas expectativas, que eran expectativas. Y de repente, cuando muere el bebé y cuando termina el embarazo, lo tornamos como en esta exigencia y en esta imposibilidad, ¿no? Yo ya no pude hacer esto. Imagínatelo como un regalo. La vida de tu bebé es un regalo. Pero normalmente envolvemos el regalo. Entonces, cuando mueren nuestros hijos, hacemos lo mismo. Se envuelve con esta tristeza, con este rencor, con esta envidia, y uso esta palabra porque da también mucha culpa decirlo, porque ella sí tiene a su bebé y yo no. No puedo ver otras mujeres embarazadas, eso me hace sentir culpable, y en estas ideas aprendidas pienso que eso me hace una mala persona y pues seguramente por eso me pasó, ¿no? No, o sea, no es un tema, eh, creo que ni la muerte, ¿no? Ni la muerte es un castigo, pero no es que por algo tengamos que vivirlo así. Por eso decía hace un momento que es importante escucharnos a nosotros, porque muchos de esos comentarios son que algo venía a ser este bebé y algún mensaje viene a traerte, y creo que las enseñanzas son personales. Yo quiero aprender algo, ¿no? Si es que yo quiero sacar de esto, nuestros hijos no vienen previamente etiquetados, y entender esto, responsabilizarnos, nos va a ayudar a centrarnos en la vida. Asumir también esta vida que yo tuve con mi bebé. Porque la muerte, pensamos que la muerte termina con todo esto que ya sucedió. Y creo que eso es lo que permanece este recuerdo, esta relación que tuvimos y que podemos también continuar a través de lo que contamos, a través de lo que nos decimos y también de cómo compartimos la vida de nuestros hijos. Entonces, volviendo al ejemplo del regalo, tenemos este regalo envuelto de muchas otras cosas, de muchas sensaciones que poco a poco tenemos que ir desenvolviendo. Si yo me corto, claro que lo voy a ver y me va a doler, pero necesito pasar ese proceso, ¿no?, de cicatrización para que entonces ya no sea riesgoso. ¿A qué me refiero a que no sea riesgoso? Bueno, pues a que no se te vuelva a infectar o a que no se vuelva a abrir. Si yo veo esa herida y esa cicatriz más adelante, muy probablemente me voy a acordar qué me pasó ahí, que me caí en tal, que me rompí el brazo en tal, que... ¿no? Entonces, la vida de nuestros hijos no se nos va a olvidar, no se va a esfumar. Y eso es algo que cuando mi hija murió me preocupaba muchísimo. De repente aparecieron las tías y las comadres y las cuñadas que les había pasado, ¿no? Ay, no, es que fíjate que a mí también me pasó. Y yo decía, ¿y por qué nunca lo habían dicho? Ese era un miedo para mí. A mí también se me va a olvidar. Yo también van a pasar 25 años y ya no voy a hablar de mi hija hasta que a alguien más le pase. Y hoy, afortunadamente, tenemos esta posibilidad de compartir, de reconocer la vida de nuestros hijos y de compartirlo o compartirla con los demás. Eso nos permite nuevamente, ¿no?, centrarnos en esta vida. ¿Nos vamos a olvidar de la muerte? Por supuesto que no, pero creo que también hay que empezar a centrar en esto. Cuando
cuando un adulto muere, ¿no? Cuando otro familiar cercano, yo lo pensaba y lo comparaba recientemente con la muerte de mi papá, decía, claro, se muere y tengo todo este pasado, ¿no? Tengo todo este pasado con él, que por supuesto es doloroso, pero tengo de dónde, ¿no? Material para construir también eh, la continuación de mi vida, ¿no? Sin él. Y cuando murió mi hija, yo no tenía absolutamente nada, ¿no? Sentía que no tenía absolutamente nada, porque lo que perdí fue el futuro, lo que se fue fueron todas estas posibilidades de hacer y de tener y de querer con ella. Tiempo después me di cuenta que tenía 36 semanas de tenerla dentro de mí, pero que también tenía una vida entera para poder construir una relación en torno a ella, más allá de que no esté aquí físicamente. Cuando estábamos preparando el tema, lo comentamos con amigas y dos en particular como que justo empezaron a decir como esa parte de, es que sí hay como mucho este tabú de hablar de, y sí hay muchas mujeres que no lo dicen y que igual y no es un bebé, o sea, son varios. Y es como por este miedo, yo creo que de no querer enfrentar el dolor que provoca, ¿no? Porque al final, claro que es un dolor, aquí lo importante es que siempre, o sea, como que invitar a que las mujeres quiten ese miedo y puedan hablarlo, porque sí es importante que reconozcan esta parte y digo, no que lo griten a los cuatro vientos, pero sí de alguna manera que hagan un trabajo con ellas y que no lo dejen así como pues el secreto más escondido que tengo en la vida, pero pues que al final cuando alguien lo externa, sale eso a flor, ¿no? Claro que al final pensamos que lo tenemos muy bien escondido y está todo el tiempo muy cerquita detrás de nosotros, ¿no? No gritarle a los vientos. Creo que hoy también muchas mamás se enfrentan a una presión. Afortunadamente cada vez hay mucho más apertura, mucho más foros, mucho más espacios, gente interesada y comprometida, ¿no? con el tema y entonces tratamos de que cada vez puedan tener esta posibilidad de escucha y de acompañamiento. Y esto puede representar mucha presión para otras que no quieren gritarlo a los cuatro vientos, ¿no? No es necesario que salgas a gritar que eres mamá, pero que entonces tu bebé no está, porque además hay que dar de repente muchas explicaciones que cuando hablamos vemos como esta carita de lástima en el otro, como de, híjole, chin, pobrecita. Y no necesitamos eso. Al final queremos esta escucha y esta comprensión que de repente nosotras no nos estamos dando por todo esto que estoy pensando, por todo esto que estoy sintiendo. No es necesario que lo grites a los cuatro vientos, pero creo que ningún duelo tendría por qué vivirse en soledad, tendría por qué vivirse aumentando más, si pudiéramos hacer como esta comparación, ¿no? Más oscuridad a este proceso ya complejo. Entonces, a veces puede ser un espacio psicoterapéutico, pero a veces puede ser tu misma red de apoyo, tu familia, un foro, ¿no? de divulgación de este tema, leer un libro, lo que para ti sea terapéutico, ¿no? O sea, no propiamente desde la psicoterapia. Mi esposo dice que eres la peor vendedora, ¿no? Tú tendrías que decir que no, que vengan contigo. No, es que no es que vayan conmigo o contigo o con quien sea. Uno tiene que aprender a identificar qué es esto que necesita, pero también qué es esto que quiere. Y cuando yo entiendo cómo quiero continuar mi vida, va a ser mucho más fácil encontrar este lugar importante para integrar a nuestros hijos. Porque sí, la vida continúa. Hoy, si tú me estás escuchando y estás pensando que no sabes cómo vas a salir de ahí, yo estuve ahí, yo estaba acostada en mi cama, no me podía, de verdad no me podía parar a bañar. Me sentía terrible porque mi esposo me tenía que ayudar a pararme, ayudar a bañarme, ponerme el shampoo, quitarme el shampoo. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Nunca voy a salir de aquí, toda la vida voy a estar hundida en este sufrimiento. Hablando de la pareja, en su momento se lo dije, no tenemos por qué seguir juntos, ¿no? O sea, yo no quiero que tú estés con alguien que está así, ¿no? En este momento. Y él me decía, pues, ¿de qué me hablas? Claro que no, esto nos va a unir más. Cuando me dijo eso, no sabes el miedo que me dio. Me dio mucho temor porque los hijos no tendrían por qué unirnos. Yo le dije, si vamos a seguir juntos, vamos a seguir juntos porque queremos. Si vamos a seguir juntos, lo vamos a hacer porque como adultos vamos a tomar las decisiones, ¿no? correctas y elecciones correctas para continuar. Los hijos
estén físicamente o no, no tendrían por qué venir a mantener a una pareja unida. Y creo que esa también es, respondiendo a esta pregunta, ¿no?, anterior, si no lo quieres hablar con los demás, con toda la gente, no es necesario, pero sí es necesario hablarlo con tu pareja. Carmen, y ahorita que hablabas, ¿no? Bueno, de Alejandra pregunta, ¿no? Del tema de la familia, la pareja. Pero yo pensaba cuando hay otros hijos, niños, ¿no? Y hay una pérdida, ¿qué recomendarías tú? Hablarlo también, digo, yo sé que depende de la edad, ¿no? Pero creo que sí es importante decir algo, ¿no? A esos hermanitos que ya esperaban. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Generalmente, cuando hay hermanos mayores, dentro de este núcleo familiar, es muy difícil que ellos no se enteren que estamos embarazadas. ¿Por qué? Porque mamá está más cansada o porque siempre nos dicen, ¿no?, que nuestros hijos son los que, un poco los que perciben, ¿no?, como este embarazo. Y muchas veces, es muy frecuente y cada vez más, los hijos saben desde semanas muy tempranas. Como bien dices, sí tiene que ver con la edad del chiquito, de la chiquita, en cómo le hablas, ¿no?, en cómo se lo dices, hasta dónde explicas, ¿no?, y hasta dónde no. Pero lo que sí es importante es hablar desde esto que sentimos. Cuando mamá se va, o estoy pensando, ¿no?, como en mi caso, que me tuve que ir y entonces tuve que estar 2 noches en el hospital. Pues imagínate si yo hubiera tenido una hija más grande, evidentemente se hubiera dado cuenta que mamá no está y que papá no está. Pero a lo mejor no nos tenemos que ir 2 noches. Probablemente se da la pérdida en casa. Me he encontrado también con historias donde son los hijos mayores que pueden también ver quizá un sangrado de la mamá, ¿no? O sea, o ven este dolor físico de la mamá. Y creo que es importante mencionarlo, porque si nosotros no hablamos de esto que está sucediendo, nuestros hijos se dan cuenta y entonces empiezan a quedar estas dudas, ¿no?, de qué es lo que sucede. Y podemos empezar también a asociar, mi hija, a ver, mi hija la segunda, ¿no?, que nació después de Luisa, cuando yo le hablé de esto, y a veces no son los hijos mayores, ¿no?, son los hijos que siguen, porque para mí es importante, porque en mi cuerpo hubo alguien antes, porque en mi casa hay fotos de mi embarazada, y entonces mi hija dice, ay, esta creo que no soy yo, porque mi mamá no se parece, ¿no?, o sea, a cómo estoy ahora. Creo que tenemos que ser muy honestos. Cuando nosotros no entendemos, y eso me lleva a otro punto, la historia que para ti haga sentido. Me he encontrado muchísimo, y aquí hay como un punto de controversia, ¿no? Pues no hablar de Dios, ¿no? No decir que se van al cielo. ¿Por qué? Porque, claro, dentro de este pensamiento literal o simbólico, dependiendo, ¿no?, de cómo, de la edad de nuestros hijos, pues puede también haber mucha angustia, ¿no? En algún momento mi hija me lo decía, mamá, si nos subimos a un avión, vamos a estar más cerquita de mi abu, ¿no?, que ahora ella está mucho más relacionada con la muerte de su abuelo. Y, y entra esta, por eso digo esta controversia de, pero sí le digo, pero no le digo, pero ¿cómo lo manejo? Es que si para ti es importante decir eso, si tú tienes clara esa historia, ¿no?, y esa manera de transmitir y de hablar de la muerte, tampoco puedo decirte que esto que estás pensando está mal. Claro, hay que tener como mucho cuidado, y como lo dije yo o como lo hago yo es, a ver, tu abuelo no está aquí. Él no está atrás de una nube, ¿no? A nosotros nos gusta pensar en él cuando vemos el cielo. A nosotros nos gusta recordarlo cuando vemos el arco iris, cuando vemos las nubes. ¿No? Pero no vas a volver a ver a tu abuelo, no vas a volver a ver a tu hermanito. Ya no van a ser, no va a llegar. ¿Por qué? Porque todos tenemos un tiempo de vida. Es meterles temor y angustia a los niños. Eventualmente va a llegar un momento, la muerte de una mascota, la muerte de un abuelo, van a escuchar, ¿no?, sobre el tema, y creo que tampoco sería justo para ellos que nosotros estemos escondiendo esta realidad, ni tampoco para nosotros tener que vivir como esta dualidad. Tengo que ser fuerte para mi hijo, para mi hija, que no me vea llorar, que no vea que estoy sufriendo, pero en realidad estás triste. Entonces, ¿por qué tendríamos que vivir con esta incongruencia? Creo que es necesario el poder decir, mamá está triste, papá está molesto, y sucedió esto, la vida, el corazón de tu hermanita, ¿no?, dejó de latir y ya no pudo continuar aquí. La siguiente pregunta es, ¿me voy a morir? Pues eventualmente todos nos vamos a morir. Ahora estamos aquí, mi mamá está contigo y vamos a disfrutar que estemos juntos. Y eso nuevamente nos permite
centrarnos en la vida sin negar una realidad. Bueno, qué importante, ¿no? Porque hablas de la muerte, no nada más de los hijos, ¿no? O de cuando ya un embarazo no puede continuar, sino del tema de la muerte, que por lo general le tenemos aversión, ¿no? Como nadie dice nada y la muerte siempre es la muerte de alguien lejano, pero claro que la muerte es parte también de la vida, ¿no? Yo también creo que es lo que permite justamente disfrutar la vida, saber que hay un límite. ¿No? Y aquí se junta, además aquí se junta la muerte con ese momento que no está tan claro, que es cuando empieza la vida. El embarazo es el inicio de la vida. Entonces, para mí es incomprensible que no exista esa frontera clara. Entonces nació, no nació, entonces vivió, no vivió. Y también esa es otra cuestión importante. Pues es que nació sin vida. Bueno, nació sin vida, pero es su nacimiento. Esto es parte de la historia. Ese fue su nacimiento. Porque volvemos a lo que hablábamos al inicio. Imagínate, además es paradójico, porque en muchas culturas, ¿no? Incluyendo la nuestra, todo el tiempo, muchas veces escuchamos sobre la religión, ¿no? Y la religión termina siendo en creer en algo que no vemos por completo, ¿no? O sea, que a veces no entendemos, en algo que tenemos que asumir que existe, y muchas veces empieza por ahí en creer en esto que no vemos. Yo no veo a mi bebé y tú tampoco lo ves, y eso no quiere decir que no exista, porque yo creo en él. Y eso es lo que necesitamos, poder centrarnos y poder cuestionarnos estas creencias, ¿no? Esto que hemos venido aprendiendo sobre la vida, esto que hemos venido aprendiendo sobre la muerte, sobre la maternidad, sobre el embarazo, y entonces definir cuál es esta continuidad. Para muchas mamás, de verdad, yo creo que esto les va a ser de mucha ayuda porque, pues sí, como bien dices, hay miedo, pero lo importante es saber que hay alguien que te puede guiar. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿hay alguna asociación que tú recomiendes? Evidentemente, por favor, deja tus datos para aquellas mamás que están viendo o escuchando, porque también estamos en Spotify, y que algo les hizo ruidito y quieren buscar ayuda. Si nos puedes, pues ahora sí que compartir a dónde se pueden acercar, y a ti si te quieren contactar directamente, pues que nos puedas decir cómo lo pueden hacer. Claro que sí. Yo estoy, bueno, en redes sociales y la página web y todo esto como Siembra, Siembra. Y bueno, ahí me pueden escribir también con mucho gusto si alguien quiere adquirir el libro. Que el libro, si me permiten comentar, no es que haya sido un experimento, sino fue mi propio proceso de duelo, ¿no? Para mí, el poder escribir fue una herramienta terapéutica en ese momento. Y lo que yo quería es que cuando yo lo compartiera, porque jamás pensé obviamente que lo iba a vender, cuando yo lo compartiera, que alguien tuviera un espacio para escribir la vida de sus hijos. Después surgió, ¿no?, la posibilidad bueno, hacerlo ya, ¿no?, de una manera pues, editorial, ¿no?, y mucho más profesional. Y lo que encuentran en el libro es justamente eso, un lugar para escribir la vida de nuestros hijos, donde yo te comparto lo que yo hice, las herramientas que a mí me sirvieron, lo que yo fui haciendo junto con mi esposo a lo largo de este tiempo. Y al final vas a encontrar ese espacio para que tú puedas escribir la historia de tu bebé, para que pueda existir un lugar físico y tangible de la vida de nuestros hijos y por supuesto de la vida de ellos con nosotros. Me encanta. Bueno, ahí pueden encontrar el libro. Si en algo puedo apoyarlas o apoyarles, con muchísimo gusto, ahí me pueden encontrar. Me gusta mucho una asociación que se llama Padres al Cielo, y ellos trabajan también con pláticas, con ponencias, también sensibilizando sobre este tema en hospitales. Entonces, pues me gustaría recomendarlas con ellos. Y también dentro de mi página pueden estar al pendiente de cuando, aproximadamente cada 2 meses, doy un taller que se llama Igual que Libro, aunque no te pueda ver. Más que taller, es un círculo también terapéutico, ¿no?, y de acompañamiento
para hombres y mujeres que han vivido un proceso así, que se encuentran dentro del proceso de duelo, pero también es muy lindo ver cómo de repente entran, por supuesto es en línea, de repente se conectan mamás, ¿no? Mamás, las abuelitas de estos bebés que no están, las cuñadas. Creo que es importante porque también nuestro círculo, también la familia fuera, ¿no? De esta familia nuclear, viven la muerte de este bebé y lo viven de manera distinta y para ellos muchas veces el dolor más grande es vernos a nosotros como papás en este proceso. Y entonces a mí me pasaba con mi mamá, es que creo que ella no le duele tanto, ¿no? Hasta que ella me dijo, sí me duele, pero me dueles más tú. Así como a ti te duele tu hija, pues a mí me duele la mía. Y, y creo que cuando tenemos esta posibilidad de hablar con nuestros padres, de hablar con nuestros hermanos, de hablar con nuestros amigos sobre cómo lo están viviendo, también son estos pequeños fragmentos que narran el impacto que tiene la vida de nuestros hijos en la vida de alguien más. Entonces también los invito a hacer eso, a acercarse con esta red de apoyo, con estas personas que los acompañaron durante el embarazo, porque estoy segura que podrán encontrar la manera de acompañarlos en este proceso de duelo. Y si no saben cómo acompañar, porque nadie sabe cómo acompañar en estos momentos, hay que decir que necesitamos. Quiero hablar de esto. Esto que me estás diciendo no me hace sentido, no pienso, ¿no? Igual que tú. Me choca dejarles pues tarea, ¿no? Pero cuando vivimos la muerte de nuestros hijos, de cierta manera también tenemos esta responsabilidad formativa, ¿no? De transformación, de poder hablar sobre el tema y de poder enseñar a los otros qué es eso que necesito. No voy a tener, probablemente voy a tener otro bebé, ¿no? Si se puede, depende, ¿no? Mucho el pronóstico y el diagnóstico que tenemos o las causas de la pérdida anterior, pero este bebé nunca lo voy a tener. No creo que mi hijo esté en un mejor lugar que conmigo. O sea, a veces más que hablar y decir, creo que es pues escuchar y acompañar a estos padres en este momento. Si quieras agregar algo más, Alejandra, de verdad, Carmen, es que creo que el tema es infinito, o sea, se me vienen muchísimas preguntas y creo que tendríamos ya más adelante que hacer una segunda parte porque hay muchas preguntas, como decía Alejandra, hay muchas dudas, ¿no? Está todo el tema de la culpa, también yo pensaba en el tema de cuando el bebé viene mal y hay que tomar una decisión, ¿no? Interrumpir el embarazo. Pero bueno, ya ahorita ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? Haremos ya una segunda parte, ¿no, Alejandra? ¿Cómo ves? Definitivamente. Y yo creo que a partir de estoy segura que van a haber más preguntas de justo estas personas, ¿no? Que han estado como muy viviendo su duelo ellas solitas. Entonces ahorita creo que les va a mover cosas y vamos a tener más preguntas. Y si tú nos lo permites, pues poder tener una segunda parte con otro tipo de dudas que nos surjan y que también nos hagan llegar. Claro que sí, también podremos hablar del siguiente embarazo, ¿no? ¿Qué pasa con estos embarazos después de la pérdida de un bebito? Y bueno, cuenten conmigo siempre que pueda pues sumarme y aliarme a este proyecto. Bueno, para mí, yo encantada. Muchísimas gracias por darnos este espacio. Fue de verdad muy interesante todo lo que dijiste, información muy valiosa. Yo creo que muchas mujeres, papás, abuelos, tíos, todos los que lo escuchen van a estar muy agradecidos porque seguramente algo de lo que tú dijiste les va a resonar y pues va a ayudarles un poco a poder cambiar el chip que igual y también traen ahí algo que les está pues de alguna manera como haciendo ruidito, pues ya cambiar ese chip. Claudia, muchas gracias por hacer este puente con Carmen. No, gracias a ustedes, gracias Alejandra, gracias Carmen por la disponibilidad y pues también nosotros aquí encantadas, ¿no? De lo que se trata es de abrir estos espacios de acompañamiento, como dices, para quienes no necesariamente van a ir a una terapia, ¿no? No pueden, no quieren, que también sepan que hay otras formas de sentirse acompañados y bueno, de generar preguntas, ¿no? De poner en tela de juicio creencias que a veces damos por hecho y que no tienen por qué ser así, ¿no? Que pueden causar mucha culpa, mucha pesadez y bueno, nosotras felices de seguir compartiendo sobre estos temas. Te agradecemos muchísimo.
Muchas gracias. Gracias por el espacio y espero que esto llegue a alguien que lo necesite, a alguien que pueda escuchar también y con esto poder acompañar a otras mamás y otros papás. Y quisiera terminar con algo que para mí hizo mucho sentido. Mi mamá siempre me decía que los hijos te cambian la vida. Y cuando Luisa murió, me di cuenta que sí, ¿no? Que tener hijos te cambia la vida, pero no tenerlos con nosotros también nos cambia la vida y es esa, y esa es ahora nuestra labor, ¿no? Entender cómo esta vida continúa. Les agradezco mucho y gracias por el espacio. Gracias. Ponemos aquí tus redes y recuerden nosotros seguirnos en nuestras redes sociales, Matrau MX, podcast, suscríbanse al canal. Muchas gracias. Y aquí dejamos los datos de Carmen para todos los que quieran ir con ella. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.